que toca este año es arquitectura. Hemos visto en esta trilogía que terminará este año con la arquitectura, no la formación con el arte, sino estas tres partes, con la arquitectura. Después de ver la pintura, la escultura del año pasado, pues nos queda el espacio donde se recogen todas esas experiencias artísticas. Vamos a hablar hoy de la idea de templo y también de cómo eran las primeras iglesias. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el templo es un espacio. La iglesia tiene, como bien decía Vicente al principio, esas dos acepciones, como comunidad viva y como edificio. Y también podemos hablar de templo como un espacio. Entonces, cuando nosotros vamos a una iglesia pueden pasar dos cosas. Una, que sea nuestra parroquia, como es este caso, aquí al lado, y digamos sea casi una especie de convención, se haya convertido pues en algo habitual, estamos acostumbrados a entrar, a salir, y nos detenemos poco a pensar, quizá, a no ser que estemos en un momento especial de oración, en la celebración, en que ese espacio tiene un significado que nos trasciende en grandísima medida más allá del lugar donde nosotros practicamos nuestra fe. O nos puede pasar otra cosa, y es que vayamos a una iglesia ajena que, si no tiene contenido artístico, pues sea funcional, porque nos pilla bien ir a misa en esa parroquia en ese día, a esa hora, o bien vamos por turismo y entonces, aparte de ir a misa, pues la vemos desde el punto de vista artístico, lo que contiene, pues los que habéis ido a Santiago, pues ves Santiago y es el final del camino, pero también uno ve y admira el arte que contiene, o cuando uno va a otra iglesia. Y se pierde un poco en cada una de estas actitudes el contemplar el templo, además de contemplar las imágenes o contemplar al Señor, que es lo más importante, pero también adecuarnos o habituarnos a vivir la iglesia como edificio, como un espacio que tiene una dimensión más allá de las cuatro paredes en global, es decir, la liturgia, las imágenes, la oración que vivamos, todo lo que en él se contiene se complementa. Entonces, lo que intentaremos este año es ver la evolución de la arquitectura cristiana y adquirir esa conciencia del templo como un espacio en donde el hombre se comunica con Dios y viceversa, pero de una manera más consciente. Entonces, ¿de dónde viene el origen, lo que es la propia idea de templo? No ya de iglesia, sino de templo como tal. Bueno, el templo está vinculado al concepto religión, y el verbo religión viene del verbo religare, que significa estar unido a. Si nosotros practicamos la religión, es decir, tenemos una religión, estamos unidos a alguien, en este caso a un ser personal que es Dios. Por otro lado, la palabra templo también tiene un sentido etimológico original, y es que significa restringir o delimitar o encuadrar, la palabra templo. Entonces, el templo en origen ya lo utilizaban los augures antes de los romanos y de los griegos. Ellos delimitaban con un bastón en el cielo un cuadrado, y a partir de ahí, porque ahí van a parar los rayos del sol, etcétera, pues vaticinaban augurios sobre la provisión de la agricultura o cualquier cosa que tuviera que ver con un buen o mal augurio. Entonces, luego fueron los romanos los que arquitectónicamente delimitaron esos sitios, y los griegos fueron delimitando esos sitios como espacios donde habita la divinidad. Pero previamente, antes de todas estas civilizaciones, el hombre empezó a ser o a tomar conciencia de su carácter religioso por naturaleza, de estar religado a algo que le superaba, porque con la sola contemplación de la naturaleza comprendía que había algo que no entendía, que estaba por encima de él, porque tenemos los fenómenos naturales y el propio paisaje. Entonces, en un primer momento, el hombre
tenía, digamos, la naturaleza como templo. Era donde él era consciente de que no estaba solo y que era criatura de algo que entonces no sabía qué era. Entonces tenemos el sol, tenemos las montañas, tenemos el mar, una montaña mucho más imponente. Son elementos de la naturaleza que por su sublimidad, por su magnificencia, evocaban al hombre algo trascendente que no llegaba a entender. De hecho, volviendo otra vez aquí al bosque, luego veremos cuando hablemos de la catedral gótica la gran semejanza que puede establecerse entre las columnas de una catedral gótica y los árboles que configuran un bosque. La noche, el cielo estrellado, inmenso también. Y es en las primeras civilizaciones, cuando el hombre deja de ser nómada y empieza a tener los primeros asentamientos, pues se encuentran también las primeras construcciones o los primeros enclaves que serían los precedentes de los templos. Stonehenge es un caso peculiar, no saben muy bien qué sentido tenía, pero en este caso y en muchos otros, este tipo de edificaciones, entre comillas, estaban conectadas con el mundo de la muerte, porque cerca había enterramientos. Entonces, estos enterramientos, en los yacimientos se ha visto que no estaban enterrados los difuntos de cualquier forma, sino que había cierto ritual. O sea, la muerte era considerada como un misterio, igual que lo era la naturaleza. De hecho, la religión lo que encierra es el misterio de Dios, el misterio de la Trinidad, los misterios del Rosario. O sea, estos hombres ya empezaban a ser conscientes de un misterio que empezaban a definir con construcciones o arquitectónicamente o con rituales. Este es uno de los templos más antiguos que se ha encontrado, que es un templo en Tepegaura, en Mesopotamia, que hoy es Irak. La religión mesopotámica estaba muy cerca de Abraham. La tierra de Canaán, toda esta zona está en lo que fue Mesopotamia y hoy es Irak. O sea que no muy lejos en el tiempo ni tampoco en el espacio, el padre de los creyentes estaba cerca de estas civilizaciones con este tipo de templos, solo que aquí se rendía culto a, eran rituales dedicados a varios dioses, eran religiones politeístas, ¿no? En Mesopotamia uno de los tipos de templos más frecuentes eran los zigurats. De hecho, la Torre de Babel en realidad fue un zigurat. Y esto más que templo eran como una especie de altar, normalmente eran de construcción escalonada, como intentando ascender hacia el cielo, que es lo más infinito que un hombre llega a ver, y en donde ellos piensan que viven las divinidades que no contemplan, pero que sí que ven en cierto modo personificadas en los fenómenos de la naturaleza. Y aquí se realizaban, aparte del culto al dios, también sacrificios rituales. Después llegamos a Egipto, donde también se encuentran diversos templos que, como veis aquí, igual que los zigurats, también apuntan a lo alto e intentan elevarse. Las pirámides eran enterramientos y estrechamente vinculadas a esos enterramientos tenemos templos como por ejemplo este de la quinta dinastía en Egipto. Este es el altar, un altar dedicado al sol, al dios sol, que es uno de los restos que queda del templo anterior. Entonces ya empiezan los altares, los rituales, en este caso al dios sol, y se va configurando el espacio religioso, que es lo que es un templo, una iglesia. Luego tenemos la cultura micénica, que es previa a la cultura griega, donde también empiezan a aparecer unos templos más elaborados, esto es una reconstrucción del megalón de Micenas, en Grecia más elaborados, con pinturas y con otro tipo de decoraciones. Tenemos el templo de Neptuno en Paestum del siglo V a.C., también en Grecia. No he puesto el Partenón para poner otro distinto que no se haya visto con tanta frecuencia. Entonces estos lugares eran los lugares que albergaban normalmente, estaban todos policromados, ahora los vemos sin pintura, pero en origen estaban todos pintados.
y en el interior guardaban una grandísima estatua del dios al que estaba dedicado, en este caso Neptuno, y ahí pues rendían culto los sacerdotes, se encendían fuegos, estaban las vestales, se hacían sacrificios, pero nunca había celebraciones comunitarias, que será una de las diferencias respecto a la religión cristiana. El templo de Atenea Nike, este también está, no he puesto la ciudad, pero está también en Grecia. Nike, por cierto, creo que a lo mejor ya lo he dicho más veces, pero es la palabra griega para victoria. O sea que cuando nos compramos unas Nike, pues no son unas Nike, son unas Nike. Lo podéis decir tranquilamente, aunque no sé si se entienda luego en el decálogo. Este es el caso de un templo romano que hereda la arquitectura de los griegos con exactamente las mismas funciones. Está muy bien conservado, está en Nimes porque se restauró en el siglo XIX. Y llegamos ya a la religión judía, que será, pues es nuestro precedente, es de donde surge más directamente la concepción del templo cristiano como tal. Bueno, de esto sí que hablamos en los primeros meses de la formación cristiana desde el arte, pero lo recordamos que no viene mal nunca. Bueno, aquí tenéis a Moisés y Aarón arrodillados ante el Arca de la Alianza. Es el precedente más directo de lo que luego será el Templo de Salomón, y este año no lo pongo, pero otras veces sí lo he puesto. Es interesante en nuestro caso la similitud entre el propiciatorio, que ahora voy a explicar lo que es lo que está encima del Arca de la Alianza, y nuestra custodia, el soporte de nuestra custodia, que tiene dos ángeles enfrentados. Bueno, pues en el libro del Éxodo, cuando Moisés sube al monte Sinaí y recoge las tablas de la ley, pues tarda tanto en bajar, luego están ahí los israelitas dando culto a quien no deben, tarda tanto en bajar Moisés porque Dios le está dando todas las indicaciones de cómo tiene que construir la tienda, cómo tiene que construir el arca, cómo tienen que ser incluso las vestiduras de los sacerdotes. Entonces, si tenéis tiempo, pues es interesante leerlo, Éxodo 25, 27 y siguientes, donde podéis ver cómo Dios va dando las prescripciones a Moisés de cómo debe de ser este lugar. Es la tienda del encuentro. En este momento pues Israel está buscando la tierra prometida, entonces es un pueblo itinerante y es una tienda que se va recogiendo y colocando donde se van asentando los israelitas. Y dentro de la tienda del encuentro está el Arca de la Alianza, donde se guardan las tablas de la ley, que es esa que estáis viendo ahí. Y Dios prescribe incluso cómo tienen que ser de longitud los varales, cómo tienen que ser las anillas. Y el lugar de la parte superior donde están los ángeles es el propiciatorio, que es donde se hace presente Dios en forma de nube. Es donde luego después el sumo sacerdote en el Sancta Sanctorum, es donde Moisés se encuentra con Dios cuando construye la tienda a través de esta nube. Después del Arca de la Alianza, esto sería la tienda del encuentro por fuera, como se constituiría desde el exterior, que es el precedente del templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Este es el interior, cómo estaría dispuesta, pues con esa separación. Ahí tenéis el candelabro y los 7 brazos. También Dios da a Moisés la prescripción de cómo debe ser el altar del sacrificio, y dentro el Arca de la Alianza y el propiciatorio. Y este es el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Hoy destruido, lo único que queda es el muro de las lamentaciones, y esta es la maqueta que se encuentra en Jerusalén. Entonces, el templo de Salomón, en un primer momento David ya quiso construir una casa a Dios, pero Dios ya le dijo que no iba a ser él el que se la construyera, sino que iba a ser su hijo Salomón quien lo hiciera. También en Reyes y en Crónicas tenemos relatada la construcción del templo de Salomón, y también es interesante. Son relatos similares. Lo tenéis en 1 Reyes 5:19, 1 Reyes 6:1-38 y en 2 Crónicas 3:5 y 1:14 y 2 Crónicas 1:18.
Y es muy bonito el fragmento de Unos Reyes 8, donde Salomón ya ha terminado el templo y se dirige a Dios. Porque evidentemente Dios no se puede contener en ningún espacio, pero admite tener una casa donde habite su nombre y donde se guarde el arca de alianza y donde el hombre de algún modo tenga, el judío, el israelita entonces, tenga un lugar donde sepa que hay una presencia concreta de Dios. Dice, Dios toma posesión de su templo. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo de Yahvé, los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Entonces Salomón dijo, Yahvé puso el sol en los cielos, pero ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una morada principesca, un lugar donde habites para siempre. El rey, volviéndose, bendijo a toda la asamblea de Israel, que se mantenía en pie, y dijo, Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que había prometido con su propia boca cuando dijo, Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar un templo en el que resida mi nombre, y no elegí tampoco ningún varón para que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel. Pero he elegido a Jerusalén para que resida allí mi nombre, y he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David acariciaba en su corazón el propósito de construir un templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a David, mi padre, has acariciado en tu corazón el deseo de construir un templo a mi nombre, has hecho bien en ello, pero no serás tú el que construya el templo. Un hijo tuyo, fruto de tu virilidad, será quien construya el templo a mi nombre. Yahvé ha cumplido la promesa que pronunció. Me ha establecido como sucesor de mi padre David y me ha sentado sobre el trono de Israel, como Yahvé había dicho. Por mi parte he construido el templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel, y he dispuesto en él un lugar para el arca, en la que se encuentra la alianza que Yahvé pactó con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces deja claro que el templo está dedicado o contiene el nombre de Yahvé, pero son conscientes de que la entidad divina de Dios no se puede encerrar en un templo. Por eso Dios se manifiesta en una nube, en una brisa, en una zarza ardiendo, en elementos diversos de la naturaleza que aparecen y desaparecen y que no se pueden encerrar de algún modo, para hacer al hombre consciente de que su carácter inmenso no se puede cerrar en un templo como el de los paganos. Es un Dios distinto a los dioses a los que rinden culto los demás pueblos, como los egipcios de donde han huido. Este es el templo por dentro. Y directamente conectadas con el templo de Salomón tenemos las sinagogas. Después del destierro a Babilonia, en el siglo VI a.C., el primer templo de Salomón es destruido. Cuando los judíos vuelven del exilio, se reconstruye y se construye el segundo templo, que será destruido por los romanos, por Tito, en el 70 después de Cristo. Entonces, cuando el templo es destruido, los judíos suplen el culto en el templo como pueden. Y herederas de esa diáspora son las sinagogas. Entonces se establece que el sacrificio en el templo se celebra 3 días al año, pero solo se celebra sacrificio en el templo de Jerusalén, y las sinagogas quedan para el culto regional y la lectura de la palabra, la lectura de la Torá. Esta es la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús estuvo en varias ocasiones. Pone ahí siglo IV porque es fruto también de una reconstrucción posterior. La original, aunque vemos algunos restos, es lo que queda desde el siglo IV. No es exactamente la original, pero aquí estuvo enclavada aquella desde la que Cristo
habló en varias ocasiones. Entonces, como vemos descrito en el Evangelio, era normal que una persona que tuviera potestad para ello de algún modo cogiera los rollos de las Escrituras y leyera la palabra. Mientras que los sacrificios se hacían en el templo siempre por el sumo sacerdote. Y aquí tenemos el precedente aún más directo de lo que sería la iglesia, y sobre todo las primeras iglesias, que es el cenáculo, que es el lugar donde aconteció la primera misa, que es la última cena de Jesús. Ahora, como veis, pues está muy rehecho, poco queda de aquella estancia en el piso superior que Jesús disponía para la celebración de la última cena con sus discípulos. Aquí fue donde estuvieron reunidos también en Pentecostés, por lo tanto es el nacimiento de la Iglesia en toda regla, es el cenáculo, el lugar de la institución de la Eucaristía y el lugar de Pentecostés cuando nace la Iglesia. Entonces, las primeras iglesias son herederas de esta costumbre, tanto de estas dos costumbres. La judía de asistir a la sinagoga por un lado, porque hay que tener en cuenta que los primeros cristianos son judíos en origen, entonces combinan las, dos prácticas en un primer momento. Siguen asistiendo a la sinagoga como hacía Jesús, pero al mismo tiempo celebran la fracción del pan en las casas. Es ahí donde comienza la historia de las iglesias como construcción, en las propias casas. Porque, además, lo deja bien claro San Esteban, antes de su martirio, cuando dice, en Hechos 7, 47 al 51, aquí, pero fue Salomón el que le edificó la casa, aunque el Altísimo no habita en casas fabricadas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono, y la tierra el escabel de mis pies, dice el Señor. ¿Qué casa me vais a construir? ¿O cuál será el lugar de mi descanso? Esto está en Isaías. ¿Es que no ha hecho mi mano todas las cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de mente y de oído, vosotros siempre ofrecéis resistencia al Espíritu Santo. Entonces empieza una nueva historia respecto a la arquitectura religiosa con Cristo, porque Él es el que ha destruido el antiguo templo y lo ha reconstruido en 3 días. El templo cambia de ubicación, el reino de Dios está dentro de vosotros, nos dice Jesús también, sois templo del Espíritu Santo, nos dice también, y el velo del templo se rasga cuando muere Jesús. Entonces desaparece o rompe con la religión de la ley, empieza la religión cristiana y necesitan un nuevo espacio. Entonces esos nuevos espacios van a ser muy parecidos a donde Jesús celebró la última cena, que son las estancias más grandes de determinadas casas. Ahora hablo de las catacumbas. En Hechos 20 hay un momento en el que se nos relata muy bien cómo eran estas primeras celebraciones. Aquí. Dice, el primer día de la semana nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. En la estancia superior donde estábamos reunidos había abundantes lámparas. Nos decía antes que Jesús prepara la estancia del segundo piso, pues ellos hacen igual. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. A medida que Pablo alargaba su discurso, le iba dominando un profundo sueño. Vencido finalmente por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo: no os inquietéis, todavía sigue con vida. Subió luego, partió el pan y comió, y prolongó su conversación hasta el amanecer. Después se marchó. Trajeron entonces al muchacho vivo y se consolaron no poco.
Entonces, las primeras misas se celebran en las casas. Primero la predicación de los apóstoles, después se va fijando en la liturgia y entonces ya aparece pues todo el ordenamiento de los sacerdotes, los obispos, etcétera, que vamos a ir viendo. De manera que es ahí donde se celebran las primeras misas, no en las catacumbas, como a veces se puede oír decir. No es que los cristianos eran perseguidos y entonces se ocultaban en las catacumbas y celebraban aquí. Como veis, en estas catacumbas de San Calixto sería imposible celebrar una misa porque no estaban preparadas para eso. Las catacumbas atienden al formato en cómo los romanos mismos enterraban a sus muertos a las afueras de la ciudad, en largos pasillos, en estas tumbas dispuestas en túneles. Sí que es cierto que hay criptas o cubículos un poco más grandes destinados o bien a mártires o bien en este caso a los papas, también en estas catacumbas de San Calixto, que son las más grandes catacumbas cristianas de Roma. Y ahí sí que se hacían oraciones y se veneraban las reliquias, pero en ningún momento se hacía la celebración, se realizaba la celebración de la liturgia eucarística en las catacumbas. De hecho, hubiera sido una muerte segura, porque si se sabían perseguidos y se encierran en un lugar como este a celebrar, pues evidentemente estaban cogidos seguro, porque no era fácil moverse por aquí. Lo que sí que es verdad es que en las catacumbas tenemos restos de pinturas que nos hablan de aquellas primeras celebraciones y de aquellos primeros cristianos. Por ejemplo, tenemos este pez y pan eucarístico de la cripta de Lucinda en las catacumbas que hemos visto antes, que tiene claras referencias eucarísticas y simbólicas. Tenemos el pez y los panes, recuerdan el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y también es una alusión a cómo se identificaban los primeros cristianos, que de esto ya hemos hablado una vez, pero lo recordamos. Los primeros cristianos se identificaban con el signo del pez no solamente como signo eucarístico, sino porque ictis forma en acrónimo en griego con las mayúsculas griegas Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces, de ahí viene el símbolo del pez. Y resalto la palabra símbolo porque también tiene origen griego. Symbalein en griego significa poner junto a o comparar. Entonces, ¿cómo se identificaban los cristianos? Los símbolos era una forma de firmar los contratos. Yo firmo un contrato con alguien, entonces, por ejemplo, partimos esta hoja por la mitad, el otro alguien se queda este trozo y yo me quedo otro. Y cuando nos volvemos a encontrar para justificar nuestro contrato, unimos las dos partes. Bueno, pues los cristianos hacían para identificarse uno la primera parte del pez y el otro la segunda parte del pez. Los completaban la forma entera y así se identificaban y se daban a conocer en estas épocas de persecución. Bueno, pues cuando veáis un pez en un coche, pues ya sabéis qué significa. O sea, el vuestro, si tenéis. Otras pinturas que nos van hablando pues de los primeros pasos de la iconografía cristiana siguen apareciendo en las catacumbas. En este caso tenemos el Buen Pastor, que ya hemos visto en alguna ocasión, o también la famosa escena de Daniel entre los leones. Entonces, si las catacumbas eran la forma ordinaria de los romanos de enterrar a sus muertos y los cristianos la acogen, pues como veis aquí, también los cristianos acogen la iconografía clásica, porque Daniel aquí está representado como un efebo de la escultura clásica romana, heredera de la griega. Esta es... Bueno, solo tengo que corregir. Este es uno de los cubículos de los que os hablaba, que eran más amplios y tenían más desarrollo pictórico. Aquí tenemos una de las primeras imágenes en el techo donde aparece Jesús con barba, que recuerda mucho también a las representaciones de Zeus. O sea que vamos viendo que los primeros cristianos salen de las sinagogas y recogen costumbres de su cultura judía, recogen el testimonio de Jesús de la celebración de la cena en una casa,
Cuando el cristianismo se expande por Roma, pues también van adoptando lo que la cultura romana tiene y poco a poco se va a ir conformando la arquitectura, que es a lo que vamos a ir, cristiana. Pero en estos prolegómenos o estos intercambios culturales es difícil comprenderla en esencia. Después, en estas catacumbas de San Calixto, por eso ponía estos antecedentes pictóricos, todos estos testimonios nos hablan también de cómo se celebraba entonces la fracción del pan. Y aquí se justifica por qué en la liturgia preconciliar el sacerdote celebra de espaldas al pueblo, que no es tanto de espaldas al pueblo, sino con el pueblo, porque las primeras mesas no son como las santas cenas que vemos en los cuadros normalmente. Las mesas una mesa donde celebró Jesús la cena, pues estaría dispuesta muy bajita en el suelo y todos estarían dispuestos alrededor. Es decir, nadie daría la espalda a nadie. Y lo mismo sucedía en estos primeros agapes, en estas primeras celebraciones. Las mesas tenían forma de herradura y todos estaban dispuestos en derredor y el celebrante en el centro, pero nadie se daba la espalda. De manera que la celebración litúrgica preconciliar es como si todos estuviéramos al mismo lado de la mesa. Por eso el altar está puesto en la pared. Es decir, el sacerdote no nos da la espalda, tanto como que todos formamos parte de esa mesa del altar. Entonces ese era el sentido de la celebración así, desde los orígenes. Y las primeras construcciones constituidas, no ya iglesia, es decir, una habitación en una casa, sino iglesia como tal, son las Domus Ecclesiae. Aquí tenéis la más antigua, que es del siglo III, que está en Dura-Europos, que hoy es Siria. Y ahí tenéis cómo estaban dispuestas. Todavía aquí los cristianos estaban perseguidos, pero ya ocupaban edificios enteros para la celebración de la Eucaristía, para los catecúmenos, para el bautismo, porque en los primeros años, los primeros siglos, el primero, el segundo, el bautismo se hacía en aguas corrientes, no será hasta un poco después, ya el segundo, tercero, cuando el bautismo comienza a hacerse en fuentes fijas. Y entonces estas casas, estas Domus Ecclesiae, incluyen también el baptisterio, como es el caso de esta de Dura-Europos. Aquí este es un mapa donde está situada la Domus Ecclesiae, donde cerca estaba también la sinagoga, en la región donde está situada. Estos son los restos que quedan de la Domus Ecclesiae de Dura-Europos. Y estos son los restos de dentro. Como veis, quedan algunas pinturas. Esto no está allí, sino que está en la Universidad de Yale. Entonces, a este caminar paulatino hacia los templos se debe no solamente la persecución a la que estaban sometidos los cristianos, sino también a la idea que ellos todavía tenían incardinada dentro de no construir, como decía Esteban, no construir altares ni templos al Dios cristiano. En Corintios se dice: ¿no sabéis que sois santuarios de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Dios no habita en templos fabricados por manos de hombres, que era lo que nos decía Esteban. Entonces ellos en cierta medida se van adaptando muy paulatinamente, además de por miedo a las persecuciones, vamos, más bien por discreción, pues también por esta prudencia ante las prescripciones antiguas debido a la cultura judía que estaba tan presente en ellos. Poco a poco la liturgia también se va fijando y eso ayuda a la constitución de estas casas como edificios independientes a modo de iglesia, porque aparece la didascalia, la didaje, donde se van ordenando pues las celebraciones, las jerarquías, los sacerdotes, los diáconos, los obispos, que vienen episcopos, es decir, el que controla, vigila un poco la diócesis. Diócesis realmente son los distritos en los que los pueblos romanos estaban divididos, o sea, es una demarcación de los romanos, o sea, civil, pero que los cristianos adoptan para sí. Entonces, estas Domus Ecclesiae, es decir, una casa iglesia,
para entender también el significado y el sentido de estas construcciones hay que ir a la palabra eclesial, que era lo que decíamos al principio, que tiene esta doble acepción. Si bien sinagoga significa convocar, eclesia en griego significa asamblea. Es decir, ellos concebían la iglesia más que como edificio, como luego lo hemos ido asimilando nosotros, como ellos mismos, como comunidad viva, porque el testimonio de Jesús estaba muy fresco y era muy reiterado el mensaje de que sois, digamos, piedras vivas del templo, de que sois templo del Espíritu Santo, y la contraposición entre el templo pagano y el nuevo templo que es Jesús, del que formamos parte, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, la palabra Iglesia en estos primeros pasos del cristianismo tiene en esencia el sentido de asamblea viva, que para nosotros tiene que tenerlo también. Por eso pues se puede celebrar en cualquier sitio digno. Por ejemplo, nosotros que hemos estado estos días atrás en los picos de Europa, pues si habéis visto la película Footprints sobre el Camino de Santiago, ellos celebran misa en una ermita pequeñísima que está en los lagos de Covadonga, que es una cubiertita de piedra con un pequeño altar. Pues es ese sentido de asamblea viva la que dignifica un sitio preparado para una Eucaristía que no sea regular, sino puntual. Después se va viendo también por los testimonios de los mártires y lo que los historiadores nos van contando en las persecuciones cristianas, cómo estas domos ecclesiae se van expandiendo, se van haciendo cada vez más populares. Las persecuciones más duras vinieron con Decio entre los años 250 y 260. Después el emperador Galiano, al ver el tesón de los cristianos, permite de nuevo el culto cristiano, pero después con Diocleciano viene la más sangrienta, que va desde el año 303 hasta el año 311. Entonces estas iglesias domésticas ya sí que eran algo palpable, algo de lo que los romanos tenían conocimiento, porque en el decreto en el que prohíbe la religión cristiana manda destruir los lugares de culto cristiano, también las escrituras, y al mismo tiempo prohíbe sus reuniones y las celebraciones litúrgicas. Es decir, que el emperador ya tenía conocimiento de que existían estas casas. La persecución continúa con el sucesor de Diocleciano, con Galerio, pero que viendo la tenacidad y la fidelidad de los cristianos a su fe, pues decide promulgar un edicto, el edicto de la tolerancia de Nicomedia, en el que dice: para los cristianos hemos creído ofrecerles nuestro perdón para que de nuevo puedan existir y rehacer sus asambleas con tal de que nada hagan contra el orden público. Según cuenta el historiador Luciano, que es el que nos relata o recoge este testimonio, el emperador Galerio empezaba a darse cuenta que todo emperador que perseguía encarnizadamente a los cristianos corría una suerte trágica. Esto no tenía la culpa de los cristianos, ellos es que se asesinaban entre sí para acelerar sucesiones. Pero ellos lo atribuían a que algo divino estaba detrás de la trágica muerte de los emperadores. Entonces, ante ese miedo, Galerio decide legalizar el culto cristiano, pero la paz definitiva no llegará hasta el 313 con el edicto de Milán y el emperador Constantino. Es entonces cuando los cristianos tienen ya la libertad absoluta, la religión cristiana es la oficial del imperio y Constantino llegará a convertirse al final de su vida. Santa Elena, su madre, peregrinará a Tierra Santa y será la que le anime a construir las edificaciones que veremos en otra sesión en Tierra Santa. Y el edificio que van a utilizar los primeros cristianos para reunirse no va a ser un edificio construido ex professo porque no les da tiempo. Necesitan espacios grandes porque al ser ahora la religión cristiana la oficial del imperio hay más conversiones porque ya no hay persecución.
necesitan espacios amplios y grandes que sean aptos para la celebración litúrgica. No quieren ocupar los antiguos templos, primero porque no estaban pensados para las reuniones, para las asambleas, como os he dicho antes, porque eran espacios más bien pequeños, con muchas columnatas y que dificultaban la celebración. Y tampoco querían que fueran los templos paganos porque habían recogido un culto que nada tenía que ver con el cristiano. ¿Cuál es el espacio que ellos encuentran que se adapte a sus necesidades? Pues es la basílica. Os pongo aquí la ruina de la Basílica de Magencio, que es al emperador previo al que vence Constantino en la batalla del Puente Mulvio, que es una de las primeras que se adapta. La basílica era un espacio regio, de ahí el término basílica, espacio real, regio. El basileus era el emperador, que tenía esta estructura. Tenía 3 naves. Tenía un ábside, que era donde se colocaba el emperador o el basileus para ejercer justicia, para dirimir los enfrentamientos, las disputas entre los ciudadanos, para la administración del Estado, y eran bastante diáfanas y muy amplias, entonces se prestaban bien al culto cristiano, porque en el ábside se podía colocar el altar y la comunidad se podía distribuir a lo largo y ancho de la basílica. Aquí la tenéis en la disposición de la Basílica de Magencio en el Foro Romano, ocupaba un lugar importante. Y entonces lo que hacen los cristianos es adoptar estas basílicas. Aquí tenéis la Basílica Constantiniana de Treveris, que esta es un poquito anterior. Esta se conserva muy bien porque la reconstrucción ha sido posterior. Después de las invasiones bárbaras estuvo bastante arruinada, después se volvió a reconstruir, los obispos de Treveris lo toman como su sede, después tuvo funciones militares y luego después, a mediados del siglo XIX, fue remodelada y actualmente es una iglesia evangélica. Este sería lo que es el esquema en planta. Este es el interior, que se ve muy bien cómo podía haber sido entonces una reutilización cristiana de una basílica, aunque como os digo es una iglesia evangélica hoy día, pero así podía haber sido, ¿por qué no?, la reutilización entonces de este tipo de edificios. Como veis, pues son edificios amplios que permiten una adaptación fácil a la liturgia cristiana. Y esta es la basílica más importante de la cristiandad, que es la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma, que no es el Vaticano, sino que es San Juan de Letrán, la Catedral de Roma. El nombre de Letrán viene de Laterani, que era la familia propietaria en origen de este lugar, que tenía aquí su residencia, una residencia que fue confiscada por Nerón en el año 65 porque sospechaba que esta familia eran conspiradores contra el régimen imperial. En la época de Magencio se convirtió en el lugar donde el emperador guardaba sus caballos, en las cuadras del emperador, y cuando llega al poder Constantino decide rehabilitar este lugar y cedérselo a la comunidad cristiana, y es aquí donde van a tener su primera residencia los obispos de Roma, porque estaba dentro de la muralla, en tanto que las basílicas de San Pedro y de San Pablo extramuros, de ahí el nombre, pues al estar situadas donde se guardan las reliquias de los apóstoles, están extramuros, como estaban las catacumbas, a las afueras de la ciudad. Su nombre completo es la Basílica de Cristo Salvador. A él fue consagrada en un primer momento por el Papa Silvestre I y después a San Juan Bautista, en este caso posteriormente, de ahí el nombre San Juan de Letrán. Ha sufrido también numerosos daños, primero con las invasiones bárbaras en el siglo V y la caída del imperio, después un terremoto en el siglo IX, y lo que vemos hoy pues ha sido fruto de numerosas reconstrucciones. Se conservan algunos cimientos de la original, pero muy pocos, y lo que hay hoy pues es una obra de Borromini ya del siglo XVII, lo que se conserva. Sí que hay que resaltar la importancia de San Juan de Letrán porque ha sido sede de 5 concilios, nada más y nada menos, entre los siglos XII y XVI, y bueno, también tuvo que sufrir la marcha de los papas a Aviñón,
y la consecuente ruina de todo este edificio, hasta que se fue reconstruyendo. En la parte exterior hay una placa en donde reza, esto lo colocó aquí el propio Papa Silvestre I, donde dice, en el 324, esta es casa de Dios, Santa Iglesia Lateranense, cabeza y madre de todas las iglesias de esta ciudad y del mundo. Es decir, que la verdadera cabeza y madre de todas las iglesias es esta basílica de San Juan de Letrán, aunque el centro en nuestro imaginario sea San Pedro del Vaticano, pero la sede del Papa está aquí. Aunque la residencia se traslada después a San Pedro del Vaticano, porque cuando los papas se van a Aviñón, cuando regresan está tan destruida esta residencia que tienen que irse a Santa María la Mayor primero y luego se construyen la residencia actual en el Vaticano, donde están las reliquias de San Pedro. Y digamos que esto es en planta lo que sería la reconstrucción de la basílica, la disposición de la basílica, y tenéis en los números lo que se conserva. La tumba del Papa Martín V, el número 2 es el interior de la basílica ya obra de Borromini que hemos visto, y la puerta de ingreso número 3. El cuarto es un ciborio del siglo XIV que recuerda bastante al baldaquino de San Pedro y que conserva en madera el altar donde se supone celebraban los primeros obispos de Roma, en forma de reliquia. Luego tenéis ahí el claustro, una capilla privada, porque en estas primeras basílicas pues también aparecen las capillas privadas. El mosaico del ábside, que es una reconstrucción del original del XIII, pero que fue reconstruido en el siglo XIX. Y esta es la parte exterior, que evidentemente pues nada tiene que ver con la basílica original, pero bueno, ahí tenéis en planta cómo sería, y a la derecha todos los añadidos posteriores. Y como veis conserva en esencia lo que era la estructura de la basílica romana. Cuando veamos a Pedro del Vaticano veremos la aparición del transepto, las razones por qué aparece el transepto, y luego después, a medida que evoluciona la arquitectura cristiana, cómo esto se transforma en el símbolo de la cruz y las plantas comienzan a tener un sentido cristológico. Este es el interior, ahí tenéis el mosaico, que es recuperación del siglo XIII, aunque es posterior, donde tenemos la fuente de agua viva con las ciervas que van a beber de ese agua. Tenemos la imagen de San Juan Bautista, aquí está consagrada la iglesia, de María, de distintos papas, y en la parte superior la Santísima Trinidad. Distintos papas también en la parte baja. Y este es el ciborio del que os hablaba, que es un ciborio gótico, o sea, tampoco nos pertenece ahora porque estamos en los primeros pasos de la arquitectura cristiana, pero dentro es donde se supone se conserva ese altar de madera donde celebraban los primeros obispos de Roma, a modo de reliquia. Y quería terminar con esta imagen, que es la imagen de San Francisco. Es una imagen ya posterior, desde el siglo XX, y fue realizada por Giuseppe Tonini, un escultor que participó en el monumento a Víctor Manuel II, y que está conmemorando la llegada de San Francisco a ver al Papa Inocencio para pedir la aprobación de la regla de los franciscanos junto con sus compañeros. Me gusta mucho esta escultura porque muestra en la actitud de San Francisco cómo nosotros debemos, con toda esta historia del templo cristiano y de lo que veremos en este curso, enfrentarnos al espacio religioso que es la iglesia, que es el templo. Y nos da igual si es la Basílica de San Juan de Letrán, si es San Pedro del Vaticano, si es nuestra parroquia o si es la cripta pequeñita de Santa Juana. En todos encontramos lo mismo. Es el espacio donde nosotros tenemos relación absolutamente directa con Dios, aunque, como hemos visto, Dios es inconmensurable y no se le puede encerrar en un lugar, pero Dios lo permitió en el Antiguo Testamento. Y la actitud reverencial de toda esta cultura pasada nuestra de la que somos herederos a lo largo de los siglos nos tiene que enseñar pues a disponernos como aquí San Francisco. Es un edificio, pero es algo mucho más que un edificio, porque en este caso es la primera basílica de la cristiandad. Es un lugar que recoge
cada templo recoge toda esta historia de una u otra manera. Y vamos a ir viendo cómo toda esta historia del templo, de la habitabilidad, entre comillas, o la presencia de Dios en la tierra, tiene distintos formatos que al final es el mismo. Por eso no se puede hablar de un arte cristiano, sino que el arte cristiano se va adaptando a los tiempos, y la arquitectura es quizá uno de los tres, pintura, escultura, arquitectura, el que mejor lo revela, porque en él se encierra la liturgia, que al fin y al cabo es esa relación del hombre con Dios de forma sacramental, en la oración, y es donde se recoge en el templo. Entonces acabo con esta imagen de San Francisco para que aprendamos también como él a reverenciar tanto a Dios en la naturaleza, ¿no?, la hermana luna, el hermano sol, pero también a Dios que vive en el templo como espacio.